Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017. El día de hoy sin duda nos ha sorprendido, como siempre. Los lunes están llenos de noticias, no solamente estamos siguiendo atentamente el proceso de Paolo Guerrero y la defensa que tendrá que hacer él después de que saliera este dopaje positivo que lo ha dejado fuera del repechaje ante Nueva Zelanda. Pero hay otras noticias también en el ámbito político, por cierto, porque esta mañana el congresista Daniel Salaverry presentó una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, nada menos que por grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción. Ha pedido que cambien al fiscal, que salga, ha cuestionado su destitución e inhabilitación. Y este es el documento que le ha presentado, ¿no?, con el sello de recibido y todo. Y el fiscal primero fue a nombre del Ministerio Público, que salió un documento defendiéndolo y cerrando filas en torno al fiscal. La Junta de Fiscales Supremos, ¿no?, emitió este documento por la tarde que dice que ante las recientes declaraciones de los congresistas de Fuerza Popular, ellos expresan una firme convicción y compromiso en defensa de los principios de autonomía e independencia que rigen al Ministerio Público, también el respaldo al señor fiscal de la Nación, hacer extensivo este respaldo a la autonomía e independencia de los demás señores fiscales en el trabajo que se viene realizando, y en forma categórica exigen respeto a la labor del Ministerio Público, expresando a la ciudadanía su indeclinable respeto a la Constitución, la ley y su firmeza e independencia en toda manifestación externa. ¿Qué ha pasado? Para el congresista Daniel Salaverry, el fiscal de la Nación no está investigando a las empresas consorciadas con Odebrecht y por lo tanto está encubriéndolas y por lo tanto no está cumpliendo con la labor que le encomienda la Constitución de investigar y poner al descubierto los hechos de corrupción, sobre todo que atentan a los intereses del Estado. Eso en opinión del congresista Salaverry. El congresista Mauricio Mulder de la presta con nosotros para comentar este y otros temas, porque él tiene un proyecto que también ha provocado polémica y sobre el que vamos a hablar esta noche también, por supuesto. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Mávila, por la invitación. Ahora, es interesante la denuncia porque quien la lee ve que cuando uno encuentra los fundamentos del hecho, muchos de los fundamentos del congresista Salaverry son declaraciones suyas. ¿Mías? Suyas, claro que sí. Esta es la denuncia, fíjese, esta es la denuncia. Entonces dice, ¿no?, en el ejercicio de los artículos 99 y 100 de la Constitución, del artículo 89 del Reglamento del Congreso, interpongo, dice Salaverry, denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación por grave omisión funcional, lo que configura las siguientes infracciones constitucionales. Infracción constitucional de los principios de independencia, imparcialidad y tutela de la recta administración de justicia, plasmados en los artículos 139 y 159 de la Constitución. 2. Infracción constitucional de los principios constitucionales de buena administración y proscripción de la corrupción, conforme al artículo 39 de la Constitución. Entonces solicita la destitución y dice fundamentos de hecho. Acá está la segunda parte. Y empieza, ¿no?, la presente denuncia, en fin. Primero, preocupación de la opinión pública. Encuesta de Ipsos del 15 de enero de 2017 publicada en el diario El Comercio. Se constata que el 57% de la población no confía en la actuación del Ministerio Público en la investigación del caso Lavallato. Este es el primer argumento que esgrime, el resultado de una encuesta de Ipsos donde dice que el país no está conforme con los resultados de la lucha contra la corrupción del Ministerio Público. Número 2. Hildebrand en sus 13, Lava Odebrecht, artículo en gestión, preocupación política. El congresista Mauricio Mulder, miembro de la Comisión Lavallato, consideró deplorable la actitud de la Fiscalía e indicó que si Castro no existe deberían convocarlo de grado fuerza. Mauricio Mulder plantea acusar constitucionalmente al fiscal Pablo Sánchez. Fiscalía y Odebrecht ocultan información, asegura Mauricio Mulder. Comisión evalúa una acusación constitucional contra Sánchez, lo dice Mauricio Mulder. Mulder a Sánchez Velarde busca tapar con palabras su incapacidad. Es decir, usted y sus declaraciones en algunos medios sostienen o son los fundamentos de hecho de la denuncia del congresista Salaverry. No sabía, gracias por haberlo leído. No, acá está, si quiere le alcanzo prueba, porque está su foto, los titulares, la fecha, el diario en el que habló. ¿Qué fecha es? Eso sí, por ejemplo esa de... Fiscalía y Odebrecht ocultan información, es del 2 de febrero de este año. Esas declaraciones mías están en una coyuntura en la que, comenzando casi la investigación de la Comisión Lavallato, el fiscal Sánchez fue a la comisión y se negó a colaborar con ella.
Y a pesar de que siempre ha sido una tradición que se colabora dentro de las prerrogativas de reserva que a ellos les corresponde, ¿no? Y entonces efectivamente yo manifesté eso. Y lamentablemente hasta ahora sigue siendo un grave problema porque el Ministerio Público no solo no quiere hacer ninguna colaboración, sino que hostiga un poco al Parlamento, y ya nos hemos acostumbrado a que las cosas pasen así y no podemos hacer nada al respecto. Eso no me quita haber opinado el día de hoy que yo no estoy de acuerdo con esa declaración. Claro, yo he leído esas declaraciones y por eso lo primero que quería era, pese a que usted no está de acuerdo, porque primero que considero que uno de los argumentos que se lo he escuchado al congresista Salaverry está en función de que la investigación del tema Lavallato a las empresas consorciadas con las empresas brasileñas no la está haciendo el Ministerio Público. No sé si lo estará haciendo o no, pero lo cierto es que cuando nosotros, como célula parlamentaria PRISTA, hemos planteado que el decreto legislativo 003 incorpore a las empresas consorciadas, quienes se han negado han sido los fujimoristas. Si hasta el día de hoy no se aprueba eso y se ha quedado en segunda votación porque los fujimoristas, a pesar de que habíamos tenido una reunión en la que se consensuó que todas las empresas consorciadas peruanas sean incorporadas al 003 para que puedan ser investigadas como las brasileñas, el fujimorismo se ha opuesto. Entonces es un poco sorprendente que ese sea uno de los argumentos que se utilice. Ahora, yo creo que el Ministerio Público sí efectivamente en los últimos tiempos ha hecho bastantes méritos como para generar una situación de fricción y de confrontación. En el caso, por ejemplo, nuestro, ha hecho, a mi modo de ver, una barrabasada al fiscal Castellanos, al autoprorrogarse su propia investigación en la que no llegó a ninguna conclusión, pasando todo el tema a ley de crimen organizado para poderse darse 36 meses de investigación sin ningún tipo de evidencia, simplemente haciendo abstracciones de carácter político y hasta teatral. Pero eso no me lleva a mí a considerar que el presidente de esa institución, que es el fiscal de la Nación, tenga que ser objeto de una acusación constitucional, porque las acusaciones constitucionales además son personalísimas, en el sentido de que tiene que haber habido una infracción o una comisión de delito de funciones para que la persona pueda ser imputada. Y creo que específicamente el fiscal de la Nación lo que ha hecho son algunas declaraciones fuera de lugar respaldando ese trabajo, pero no tanto como para que él tenga una función jurisdiccional en este tema. Fuentes del Ministerio Público lo que nos dicen es que el fiscal de la Nación, si bien es cierto, dirige la Fiscalía, no interviene directamente en las investigaciones. No puede, como el presidente del Poder Judicial no puede intervenir en lo que un juez hace. Exacto, que hay una independencia que se respeta y que en cualquier caso el congresista Salaverry podría cuestionar el trabajo de un fiscal específicamente. Que ya no puede ser acusado constitucionalmente. Claro, que ya no puede ser acusado constitucionalmente. Tendría que ser en todo caso por la vía judicial. Además, en el caso las investigaciones están en marcha, nadie las ha cerrado ni las ha archivado. Pueden ser arbitrarias, pero por ejemplo en el caso nuestro, a través de los abogados se han planteado una serie de recursos que te permite la norma, apelando, oyendo al Poder Judicial, etcétera, pero ir hacia la acusación constitucional al que es el superior jerárquico no va a producir nada, porque no va a cambiar ninguno de esos dictámenes ni va a modificar el trabajo que haga el señor Hamilton Castro o el señor Juárez, que son los que están manejando el tema de Lavallato, ¿no? Ahora, siendo un fujimorista y teniendo el apoyo de una bancada tan numerosa como la suya, ¿esto va a prosperar? Depende de ellos mismos, porque no sería la primera vez, no me extrañaría, no lo sé, si se van a tirar para atrás o no, ¿no? Pero ¿qué le parece esto? Esto no, más bien suena disparate, ¿no? Yo diría que es un hecho estrictamente político. Sí, están ellos tratando de hacer una especie de marcación de cancha, como diciendo aquí nos sentimos ofendidos, agredidos, etcétera, y vamos a ver este tipo de respuesta. Y pienso que en función de ese criterio, con los próximos días, el tema seguramente va a ir hacia una suerte de convivencia civilizada, pero hostil. No puede producirse otra cosa, porque en realidad ir hacia el proceso completo de la acusación constitucional para terminar con una institución del fiscal de la Nación sería generarse un problema que después se volvería boomerang para ellos. Y yo no veo al fujimorismo, lo estoy diciendo en los últimos tiempos, con la solidez de enfrentar una situación como esa. Tengo más bien la impresión de que ellos siempre tienen un poco temor a su propia fuerza. Y ahora, entonces ellos contemporizan. Claro, podemos creer en Daniel Salaverry cuando dice mi preocupación como ciudadano por el retraso y por no haber comprendido y porque además he leído todo lo que ha dicho el señor Mulder y además he visto que Ipsos dice que la gente no está conforme
con el desempeño del Ministerio Público, citando una encuesta del 15 de enero de 2017. Ojo, yo no creo que esta encuesta, el 15 de enero, le haya dado mayor aprobación al desempeño del Congreso. Pero ni aunque fuera la encuesta de ayer, una encuesta no es motivo suficiente para plantear una acusación esto es un constitucional. documento serio que puede presentar un parlamentario como el señor Daniel Salaverry, vocero de una bancada. Por eso te digo, me parece que es un simple instrumento político. Pero esto parece histeria, señor Mulder, más que un... Lo que ha pretendido con un acto político el fujimorismo es que la repercusión sea lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. Hablar del tema, poner el tema en el candelero, convertirlo en un tema político. Yo creo que eso solamente es un pretexto jurídico que no le veo mayor progreso, pero que sí va a llevarnos nuevamente al debate político del posicionamiento que ellos están buscando, ¿no? Ahora, ¿provocado por qué? Porque ellos aclaran y dicen, no es por las investigaciones a Keiko Fujimori. Pero es que en política no solamente es lo que es, sino también lo que parece, ¿no es cierto? Y cuando lo hacen tan reactivamente con respecto justamente a ese hecho que es, ¿qué? 48 horas o 72 horas, es inevitable hacer la comparación, ¿no? Cuando uno no quiere dejar una huella en política, por lo menos trata de evitar de que ese tipo de indicios aparezcan tan sólidos, ¿no? Y no lo han hecho, entonces por eso es que tiene cierta debilidad ese tema, ¿no? ¿Esto, diría usted, es una reacción a las investigaciones en contra de Keiko Fujimori o es más bien que el fujimorismo sabía lo que iba a ocurrir con el caso Joaquín Ramírez y se adelantaron? Porque la investigación contra Joaquín Ramírez se ha reabierto. Sí, no. Y esto ha sido posterior. Todo ha ocurrido el día de hoy. Por la mañana Daniel Salaverry esgrimió este documento y por la tarde la Fiscalía dice se reabre la investigación a Joaquín Ramírez. Yo lo que creo es que ellos están esperando que se produzca una reacción de parte del Ministerio Público que lleve a que haya un paso hacia atrás a cambio de otro paso hacia atrás en el ámbito parlamentario. O sea, la lógica que yo veo de este tema es que se busca una confrontación para buscar después un acuerdo, porque no le veo progreso a ninguna de las dos vertientes, ¿no? Claro, pero la respuesta no pinta mucho como progreso ni plan conciliador. Pero es que por lo general es así. Cuando comienza uno y saca la espada y la blande y todo, entonces ahí uno es machito, pero a veces entonces uno se va midiendo con el otro, o un ejemplo de boxeadores. En el primer round están muy firmes, en el cuarto round ya estás midiendo y después estás esperando ya tirar la toalla. Pero así que estamos hablando de una posible negociación entre el Congreso y el Ministerio Público. No, yo creo que podría haber más bien un enfriamiento mutuo que lleve a que ambos tomen decisiones de dejar que las cosas fluyan de una manera menos confrontacional en función de haberse enseñado los dientes. Pero, en fin, eso son hipótesis nada más, porque yo no puedo saber qué es lo que han reflexionado los fujimoristas a la hora de tratar de plantear este tema, pero es evidente que es una decisión política colectiva y esa decisión política colectiva puede producir resultados distintos a los que tú mismo te estás trazando, ¿no? ¿Cómo podría ocurrir, como ha dicho, un efecto boomerang? Claro, en este caso. Puede haber circunstancias como esa. ¿El Ministerio Público está persiguiendo gratuitamente al fujimorismo? ¿Está persiguiendo gratuitamente a Keiko Fujimori? Mira, ¿Está investigándola por arruinar a la mayoría que tiene en el Parlamento, por quebrar las posibilidades de Keiko en las próximas elecciones o porque quiere fregar simplemente a los partidos políticos y acabar con la democracia en el país? Y yo te puedo contestar por el caso nuestro, que se parece demasiado, y cuando vemos que tanto ellos como a nosotros nos hacen procesos de crimen organizado, y en el caso nuestro peor todavía porque la estructura del Estado la convierte en la estructura de la organización criminal, entonces sí te puedo decir que hay dos hipótesis: o tienen una orientación política muy bien definida, con un esquema muy bien hecho, cosa que dudo porque para eso se necesita mucha inteligencia, o lo que tienen es simplemente el disparate de querer figuretear, y ya no hablo del fiscal de la Nación, sino del fiscal que hace este tipo de cosas, el fiscal Castellanos, de querer figuretear y tener mucho tiempo un tema que le va a dar notoriedad. Creo que es más lo segundo que lo primero, pero solamente el tiempo dirá por dónde es que discurren las cosas, pero es evidente que en el propio Ministerio Público ni siquiera existe una unidad de criterio sobre ese tema. Hace 4 días, una imputación de supuesta organización criminal, ¿no? O sea, que había una pirámide, Alan García, los ministros y otras personas abajo. ¿Quiénes cometían los delitos? Estas personas para servir a los que estaban arriba. Uno de esos delitos era un delito imputado a Aurelio Pastor. Y el Ministerio Público lo acaba de archivar diciendo que no hay delito. Y entonces, ¿cómo el otro fiscal puede decir de que ese delito constituye una organización criminal? La Fiscalía se defiende. O de una organización que no hace delitos. La Fiscalía se defiende cuando se cuestiona eso y cuando, en efecto, escuchar
ley de crimen organizado, uno finalmente dice, wow, ¿no? Esto es la mafia, esto se sacó, ¿no? cuando hubo el tema de Álvarez, de Orellana y los extorsionadores de Trujillo. Exacto. Para eso se sacó, pero ahora que lo quieran trasladar al ámbito de una estructura política y decir que una organización del Estado, presidente, ministros, viceministros, es una organización criminal, eso es una aberración jurídica que no resiste menor análisis. Sin embargo, está puesta en blanco y negro en un dictamen. Ese es el problema. Si trasladamos, no digo que en este caso lo sea, pero si trasladamos esa estructura de organización a lo que ha sucedido con el gobierno brasileño, por ejemplo, alguien podría negar que la estructura que crearon Dilma Rousseff antes Lula no era una organización criminal coludida con Odebrecht perfectamente. Pero en Brasil no están aplicando tampoco esa norma. En Brasil están aplicando una norma de lavado de activos y de asociación ilícita para delinquir. Pero digo, el esquema que ya la ley peruana lo tiene, que es distinto. El lavado de activos supone que hay organizaciones, pero tú detectas el mecanismo del robo, de la comisión de delitos, y después encuentras que hay una organización que se prepara para cubrir, otro para tapar, otro para ejecutar, etcétera, y entonces ahí vas al crimen organizado. Pero no vas primero a la estructura y después te pones a ver, ¿qué habrán hecho en esta estructura? Y a ver si, este se pasó la luz roja. Entonces, esa pasada de luz roja tiene una estructura que es la estructura del Estado y el responsable es el de la pirámide. Eso es lo que no se puede hacer. Claro, porque en el caso Humala, por ejemplo, sí podríamos cuadrar perfectamente. Es Lula, ¿no? Porque ahí se habla incluso de crimen organizado a nivel internacional. Pero a Humala no le aplican crimen organizado. A Humala le están haciendo lavado de activos. Ya se está tratando de defender diciendo de que no ha lavado de activos porque el dinero que recibió era un dinero para la campaña. Y no era lavado de activos porque él supuestamente lo declaró. Y lo que dice el fiscal es que sí es lavado de activos porque el dinero era ilegal. El dinero era de las cuentas especiales que tenía Odebrecht, claro, y además se lo entregaron encima en efectivo y usted tenía que presumir que era ilegal y por eso es lavado de activos. Ahora, para que ese lavado de activos usted lo consumase, tenía una organización. Porque unos se encargaban de blanquear, otros se encargaban de poner su nombre, otros se encargaban de presentar el Partido Nacionalista y otros se encargaban de escribir en las agendas. Entonces, ahí es otra vez, primero el delito y después quienes lo ejecutan. Pero en este caso se hace, primero vamos a hacer la estructura y después vamos a ver qué delitos cometieron. Eso es un absurdo. Es como que vengan a cualquier institución, una empresa privada, jefe de prensa, jefe de informaciones, reportero. El reportero comete un delito y entonces, es una organización. No es así. Primero es el delito que tienes que investigar y después ver si responde a una organización. Y ahora, eso el Ministerio Público no lo está haciendo. Se defiende diciendo que esta ley o este sistema les permite a ellos una serie de beneficios, como por ejemplo el tiempo, extender la investigación por algún tiempo más. Pero eso es una criollada, tener una facilidad o rapidez, velocidad para poder levantar los secretos de las comunicaciones, los secretos pero bancarios, todo eso es una criollada, porque ellos tienen un tiempo bastante largo. Una ley que no debe llamarse así simplemente, pero que se necesita igual crear o denominar de alguna manera para que los fiscales puedan ampliar las investigaciones. Pero es que no se trata de ampliarlas por ampliarlas cuando no logras hacer nada. O sea, si un fiscal investiga durante 9 meses, que es el plazo que tiene para cualquier delito, y encuentra que no hay delito, no puede después decir, me voy a quedar con el caso y lo voy a convertir en organización criminal durante 36 meses y prorrogable otros 36 meses más, o sea, 6 años, porque como es complejo y hay mucha gente, me voy a demorar, porque aquí no pude obtener ningún resultado. Eso es un absurdo. Tú tienes que llegar aquí a la conclusión de que hay una organización. Y recién en ese momento puedes adaptarte. Pero si no encuentras ningún delito, no puedes decir, lo voy a adaptar a la ley para ver si encuentro un delito. Porque ya eso es un absurdo que viola todos los derechos. Que la Fiscalía necesita verificar o descartar. Entonces, en su dictamen dice, los indicios de que son organizaciones criminales son estos. Y entonces con la reserva del caso, porque son investigaciones delicadas. El Ministerio Público puede decir, ok, estoy investigando en reserva. Si yo suelto información, si yo suelto incluso los indicios, puedo alertar a los investigados. No, pero está bien, pero tú, ¿cómo configuras la existencia de una organización? Llamas a fulano y fulano te dice, yo recibía órdenes de Mengano. Y ese delito que cometí lo hice para servir a sutanito, ¿no es cierto? Ahí tú vas viendo que hay una organización, si no, ¿cómo sabes? En este caso no ha interrogado a nadie. A nadie, a ninguno de los que ha imputado los ha interrogado para preguntarle, oye, ¿qué delito cometiste? No, él ha leído los periódicos, ha visto de que el señor Facundo Chinguel cometió un delito, ha visto de que en el sistema de agua para todos, en la megacomisión, porque ni siquiera hay una investigación fiscal, se acusa de un delito, dice, acá hay 2 delitos. Y como ellos tenían un jefe y este tenía un jefe, ahí está la organización. Eso es una cantinflada. Y
el Ministerio Público ahí la tiene. Cuando yo he hablado con el fiscal Sánchez, porque me lo encontré en el Congreso, le dije, pero doctor, usted ha salido a respaldar esto. Y se supone que usted ni siquiera ha leído esto, porque no lo puede leer, eso solamente es prerrogativa. No, yo he respaldado a mi fiscal como fiscal, ¿no? Institucionalmente, pero evidentemente la responsabilidad de lo que está escrito ahí es de él. Claro, bueno, está bien. El fiscal no ha leído el informe de sus fiscales, entonces, ¿por qué podríamos cuestionar algo que desconocemos? Por eso yo mismo digo que me parece que la acusación es en ese sentido. Claro, sobre todo teniendo en cuenta que este caso, a ver, ¿cuánto tiempo pasó en Brasil? Transcurrió. Y sigue pasando. ¿Cuánto tiempo operó Odebrecht? ¿Cuánto tiempo estuvo no, son más de 10 el andamiaje funcionando y corrompiendo estructuras antes de que lo conociéramos? Esto antes de que llegara Lula al poder. Lula ha tenido 3 periodos. O sea, estamos hablando de hace 15 años. Entonces, si trasladamos eso al Perú, con las limitaciones que hay de logística, las limitaciones presupuestales que pueda tener la Fiscalía, la precariedad que puede haber incluso en la tecnología y en la propia técnica de investigación. Estamos con las manos atadas en muchos casos, información de Suiza que hay que hacer un trámite para obtener, información en Brasil que hay que hacer otro trámite para obtener. Digamos, le podríamos dar el privilegio de la duda, pero hacerle una denuncia, bueno, mi humilde opinión, y eso lo digo a título personal, es que esto no tiene pies ni cabeza. Pero hay una cosa también. Para un fiscal, para un juez de la Corte Suprema, para un ministro, el recibir acusaciones constitucionales es rutina, todos los días llegan, porque la ley dice que cualquier persona puede acusar, y casi todos los abogados del Perú, cuando pierden un juicio, lo primero que le dicen a sus clientes es, no te preocupes, aquí le clavamos una acusación constitucional, aunque sea por fastidiar, la mandan. Pero que eso es... El 80% de las que llegan se desechan. Así que esto de que se le hayan puesto una acusación constitucional va a ser para el señor Sánchez, va a ser rutina porque han recibido varias similares. Pero es pitas mariposa entonces. No, yo no sé, porque depende de la fuerza que le quieren dar los 71 parlamentarios que están detrás. Eso se lo toma muy en serio, es decir, el ciudadano, no hablo de quienes conocen, cómo se usan las acusaciones constitucionales, sino que uno dice, caray, ¿no? Entonces sale la bancada acá y cita y dice pero que no se ha hecho todo nada. Depende de lo que esa misma bancada quiera hacer. ¿Quieren ir hasta el final? O lo que quieren es que en el camino se produzcan algunos efectos. Nada más, son hechos políticos. El fiscal ha respondido, ¿no? Ha dicho, no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, después de más de 30 años con servicio. También es una declaración política. Claro, no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, estoy grandecito para eso. Entiendo que los fiscales también piensan como yo, acá no vamos a tener miedo, lo dice hasta 4 oportunidades, acá vamos a pelear contra la corrupción en el Perú. Es una típica declaración política también, ¿no? No es una declaración que calme las aguas, ni que estabilice el tema. Y esto que dice Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, que ha admitido que puede surgir cierta suspicacia frente a la acusación contra el fiscal a causa de que el fujimorismo lleva semanas criticando al Ministerio Público, específicamente al titular del organismo, por irregularidades en la investigación a que... Bueno, estamos en eso, discutiendo sobre la suspicacia. Eso demostraría que la bancada no está tan sólida en esa acusación constitucional, entonces. Yo creo que están sólida en la acusación, pero no sé si estarán sólidas en seguirla, porque este es un proceso largo. Ahora, por otro lado, usted ha presentado un proyecto que pretende cambiar las reglas de juego para este tema de la censura y de la cuestión de confianza del gabinete. Me sorprende que el proyecto mío haya tenido tanto rebote porque era un proyecto de discusión académica, más que nada, ¿no? Interpretar qué significa crisis total de gabinete. Exacto. Ahora, ¿puede el Congreso, puede una iniciativa parlamentaria cuestionar algo que está en la Constitución? Claro. Que se ha interpretado de una manera a lo largo de la historia. El principal intérprete de la Constitución es el Parlamento. Y el Parlamento lo hace con leyes, son leyes de desarrollo constitucional. O sea, no puede modificar la Constitución. Se puede, el Parlamento también modifica la Constitución, pero no lo estoy planteando como una modificación, sino como una interpretación. Cuando el artículo 133 dice que se produce una crisis total de gabinete cuando le es rechazada una moción de confianza o se le plantea una censura, mi interpretación es que la crisis total es que se van todos los ministros. Yo no creo en la criollada de que renuncio, pero el otro pie todavía lo dejo adentro y al día siguiente vuelvo a juramentar. Eso no es una renuncia, las renuncias son de verdad, te vas. Crisis total de gabinete. ¿Por qué? Porque cuando se hace por la segunda vez se disuelve el Congreso. Disolver el Congreso o disolver el gabinete de ministros son hechos relativamente graves, ¿no es cierto? No son para hacerlo todos los días. No lo puedes trivializar haciendo de que todos los ministros regresen y después vuelvas a hacer que los mismos ministros pidan otra cuestión de confianza para que se disuelva el Congreso. Entonces, los dos hechos tienen que tener una valla más alta. La disolución del Congreso
solamente se puede dar si es que el gabinete es disuelto en su completo y además la solicitud se hace con acuerdo del Consejo de Ministros. Pero le pido me dé un minuto porque nos cuenta que tenemos información en vivo desde Nueva Zelanda. La selección está saliendo del hotel, está camino a sus entrenamientos antes de este partido de ida por el repechaje. Víctor Hugo Dávila nos informa. Adelante, Víctor Hugo, te escuchamos. Mávila, ¿cómo estás? Buenas noches allá en Perú, buenas tardes aquí en Nueva Zelanda. Así es, estamos en la concentración peruana, en el Crown Plaza, en la 128 de Albert Street. En estos momentos se dirige el equipo peruano, están esperando algunos jugadores que faltan para subir al ómnibus para el entrenamiento que será a las 4 en punto de la tarde en el OBQ Stadium, donde van a estar ellos obviamente haciendo un trabajo de reconocimiento, más que nada de soltura, porque el reconocimiento lo van a hacer el día viernes en el estadio de Wellington. Vemos ahí el equipo que en su mayoría ha subido, ya se encuentra Ruiz Díaz, se encuentra Aldo Corso, lo mismo que Yosimar Yotun, quienes están ya ubicados en el ómnibus de la selección peruana, este ómnibus que transporta y que lo mostramos muy temprano en transmisión en vivo y en directo de Canal N, al lado derecho, acá, octavos y ponchas, por acá, ponchas al lado izquierdo, por favor. Ahí está la piloto, la señorita que es la encargada de transportar a nuestra delegación peruana a su entrenamiento esta tarde. Están esperando que bajen algunos jugadores como Jefferson Fanfan, André Carrillo, algunos más que están saliendo los jugadores. Vamos a ver quién está subiendo en estos momentos para ingresar al ómnibus. Ahí está Polo. Sí. Nuestro arquero, Pedro Galese, Pedro Cáceda. Ahí está Víctor Loyola, Santa María. Se escucha la hinchada acompañado de cuerpo de seguridad también de nuestra selección peruana. Mávila, ¿te escucho? No, te comentaba que se escucha la hinchada también, que está desde que llegó la selección muy pendiente. Ah, sí, acá está, acá hay un grupo de peruanos que han venido a alentar. Uno en la barra, no te pagues. Vamos a gritar Perú con ganas, Comara. Vamos, Perú, 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 Perú. Vale, Víctor Hugo, vamos a estar pendientes. Perú, Perú, Perú. Y nos enlazamos contigo entonces más adelante. Hinchas, quizás. Sí. Ya están los chicos entonces en el bus. Sí, gracias. Acaban de salir del hotel. Los están viendo ustedes ya. Han subido los últimos. Así que en cualquier momento parten para iniciar los entrenamientos antes del partido de este fin de semana. Bueno, el viernes. Una última pregunta, congresista Mulder. Usted decía que claro, que es legítimo y que finalmente el procedimiento se puede dar. Es decir, a través de una alteración o de una interpretación en el ministerio que hablo, en el reglamento del Parlamento, se puede... se puede interpretar la Constitución. ¿Podría presentarse una acción de inconstitucionalidad contra su propuesta? No. No se puede. No se puede. No se puede. Una vez aprobado en el Congreso, entonces el cambio se daría. Claro, lo que estamos haciendo es un proyecto de ley como cualquier otro, y la ley y el reglamento del Congreso es una ley. Ahora, ¿y este proyecto de ley no choca con la posibilidad de que haya un ministro que esté haciendo un trabajo estupendo, por ejemplo, ¿no? Con resultados increíbles, y que por culpa de otro ministro que de repente cometió un error político, como ha ocurrido recientemente, se tenga que ir el gabinete completo? Es que justamente eso es lo que hay que evitar, que por un ministro se tenga que ir el gabinete completo. Entonces, que el presidente de la República, si ve que ese ministro está mal, lo saca a ese ministro y no va y hace cuestión de confianza de todo el gabinete para pechar al Parlamento que se mantenga un ministro. Esa es justamente la razón. La necesidad de que el presidente pueda. ¿No es por miedo a perder las curules? No, al contrario. Lo que se está haciendo es un esquema en el que se va a beneficiar es el presidente, porque yo estoy dejando abierta una puerta. Si se produce una crisis total de gabinete, es decir, digamos que censuremos al gabinete de la señora Arauz y se van todos, el presidente, si quiere, evita una crisis total nombrando otra vez a los ministros. No lo estoy impidiendo. Solo si no nombra ningún ministro, se contabiliza para una crisis total. Pero si decide nombrar a 2 ministros más, perfecto, se quedan esos 2 ministros, el resto se va, se nombra al nuevo presidente del Consejo de Ministros, pero no se computa como crisis total de gabinete, sino como crisis parcial. Que ese es el fondo del asunto, ¿no? Sí, claro. Que no se compute como... Exactamente, o sea que solamente cuando haya crisis total. Porque sabemos que el presidente puede disolver el Congreso cuando se produce dos crisis totales. ¿Qué pasaría si el presidente? Retrasamos esa posibilidad. ¿Qué pasaría si el presidente? No, lo que pasa es que, por eso te digo, no hay que trivializarlo. El presidente puede decir, quiero hacer cuestión de Estado para que se saque una ley en la que se diga que la camiseta peruana debe ser verde. Entonces todo el gabinete le dice, no, cuestión de Estado por ese tema. Entonces le decimos, no pasa. Muy bien, vuelve a nombrar al mismo gabinete, vuelve a pedir lo mismo y disuelve el Congreso. Eso sería trivializar
la relación entre los poderes y el Estado, y eso se tiene que evitar. Correcto, congresista. Gracias por haber estado con nosotros Gracias, esta noche. Hacemos una pausa y regresamos con Agustín Figueroa para hablar de actualidad política, el análisis. Faltan 2 meses para que acabe el año. 2 meses se nos fue. Ya no estamos al año del inicio de la gestión del presidente Kuczynski, sino casi al año y medio. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Lo está haciendo bien? ¿Qué hace el Parlamento? ¿La oposición? ¿Qué hace? Perdón. No sé. Qué largo se está haciendo este año y medio. Ya estamos esperando que acabe. Vamos a la pausa, que es corta, por cierto. Regresamos.